Muy buenos días. La Universidad de La Serena les ofrece una cordial bienvenida a todos los asistentes a la sala de exposiciones de nuestra Casa de Estudios Superiores. Informamos a ustedes que en caso de emergencia, en primer lugar se ruega mantener la calma y posteriormente hacer uso de las salidas de emergencia que se encuentra señalizada en la parte posterior de la sala y que indica la evacuación por las escaleras que conducen a la zona de seguridad del recinto universitario ubicado en el campus Ignacio Domeyko. Adicionalmente, solicitamos que apaguen sus aparatos celulares o los dejen en modo silencioso. Además, les recordamos que está prohibido comer y beber en este recinto. Esperamos que tengan una grata jornada. Muchas gracias por su atención. La Universidad de La Serena, a través de su Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión, agradece la presencia de los asistentes a esta tercera conferencia del ciclo Psicología y Sociedad Contemporánea, organizado en conjunto con el Departamento de Psicología de esta Casa de Estudios Superiores desde sus inicios en el año 2012. Este ciclo tiene como objetivo acercar la psicología a las personas que no tienen formación especializada, donde académicos del Departamento de Psicología exponen sus temas de investigación en un lenguaje explicativo y útil para todas las personas interesadas en los contenidos psicológicos. Les comunicamos que al final de la exposición daremos un tiempo para realizar una ronda de preguntas. Hoy, nuestra conferencia se titula Atención plena, meditación, ciencia y aplicaciones. Será dictada por el magíster señor Mauricio Cerda Veroiza. El académico hablará de la atención plena como conjunto de prácticas de meditación, su origen histórico, su descubrimiento científico en las últimas décadas, los hallazgos más destacados y sus principales aplicaciones. Nuestro conferencista es magíster en Psicología Clínica, con mención en Psicología Junguiana, Universidad Adolfo Ibáñez, psicólogo y licenciado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dejamos con ustedes al magíster señor Mauricio Cerda Veroiza, académico del Departamento de Psicología de la Universidad de La Serena. Bien. Buenos días. ¿Se escucha el micrófono? Sí, estamos escuchando bien, parece. Ok. Bien, he preparado para esta mañana una charla con este título, Atención plena. Vamos a ver que esto tiene que ver con la meditación. Me voy a referir a los hallazgos científicos, a los más importantes, y algunas de las aplicaciones que se están llevando a cabo, sobre todo en psicoterapia, específicamente, que es mi campo. Yo soy psicólogo clínico, aquellos psicólogos que atendemos a personas con problemas emocionales o conductuales, pero es relevante para esta presentación que me identifico en lo que se conoce como psicología transpersonal. Tengo un grado en psicología junguiana, que es una corriente que según algunos puede ser incluida con buenas razones dentro de la psicología transpersonal, que se destaca por ser aquella rama de la psicología que se interesa por la relación entre lo psíquico y lo espiritual. La psicología normalmente es psicología, es una ciencia que investiga los fenómenos psicológicos, mentales, del comportamiento, según cómo se los defina. Pero la psicología transpersonal, que es una rama dentro de la psicología, tiene la particularidad que se interesa no solo por los fenómenos psicológicos como tales, sino que por la conexión de los fenómenos psicológicos con los espirituales, o por la manifestación de fenómenos espirituales dentro de lo mental, de lo psíquico. Eso a grandes rasgos, y como yo me adscribo a esta corriente, entonces de ahí es que tengo un interés por la atención plena, como vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. En realidad, bueno, sí, no quiero detenerme mucho porque tengo hartas cosas para contarle, quiero que hagamos un ejercicio al final también, la idea es que puedan hacer preguntas al final, así que algunas diapositivas no me voy a detener mucho en ellas, pero justo cuando lo estaba pasando dije, no, este punto hay que tocarlo. La psicología transpersonal entiende que la espiritualidad es una facultad inherente propia de los seres humanos.
Y aquí se hace una distinción entre espiritualidad y religiosidad. Algunas personas, muchas personas, algunas, profesan una religión, tienen una religión o no, pero todos los seres humanos, asume la psicología transpersonal, tenemos facultades espirituales. De manera que se diferencia entre religiosidad, que puede ser la manifestación de las inquietudes espirituales en una religión determinada, versus la espiritualidad como facultades inherentes al comportamiento humano y que tienen que ver en parte con las grandes preguntas de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la muerte? ¿Para qué estamos acá? ¿Hay una misión o no en la vida de cada uno de nosotros? Etcétera. Esas grandes preguntas, esas grandes inquietudes que tienen que ver con la espiritualidad y que pueden encontrar respuestas específicas según las distintas religiones. Bueno, la espiritualidad es lo que nos interesa entonces a los psicólogos. No entramos en el tema de la religiosidad en sí, porque es un asunto de la teología o de las elecciones personales, particulares, pero sí a los psicólogos transpersonales nos interesa entonces esta facultad espiritual, estas facultades espirituales, como, así como hay presentes otras facultades, las intelectuales, las afectivas, las interpersonales, que son bien conocidas por la psicología. Ahora bien, esta charla trata sobre la atención plena. ¿Qué es la atención plena? En una primera aproximación vamos a decir que la atención plena es una atención desnuda, es solo atención. Y solo atención, tal como suena. Uno dice, pero atención, ¿sí? Solo atención. Y el punto es que, decirlo es muy sencillo, pero no tan frecuentemente prestamos solo atención. Normalmente, como ahora, seguramente ustedes me están prestando atención a mí, a lo que yo digo, pero seguramente están pensando también y están recordando cosas y dicen, esto ya lo he escuchado, no estoy bien de acuerdo en esto, pero no entendí esto otro. De manera que no solo hay atención, sino que además hay un pensamiento asociado, hay un diálogo mental asociado. La atención plena en principio es solo atención. No hay pensamientos, no hay recuerdos, no hay comparaciones, no hay conclusiones, no hay juicios. Es solo percibir. También desde otro ángulo es una forma de meditación que se está utilizando en contextos médicos, en medicina, y en contextos psicológicos principalmente. También en empresa, también en educación. ¿Dijo usted meditación? Sí, la palabrita ya ha salido, digamos. Sí, meditación. Vamos a ver que aquí se recoge la tradiciones que vienen principalmente, aunque no exclusivamente de Asia, en relación con la meditación. Y no está de más decir que atención plena es la traducción que se está empleando más en castellano para un término que en inglés se conoce como mindfulness, cuya traducción literal podría ser algo así como mente en plenitud, algo así. Es como un estado de pura mente, en inglés. Se entiende que no es una muy buena traducción de una palabra de otro origen, lo vamos a ver más adelante. Se está usando harto en los textos en castellano, en las publicaciones científicas, en las aplicaciones, se está usando harto igual la palabra en inglés, mindfulness, por eso la menciono. Pero en castellano la más conocida es atención plena, aunque sería mejor hablar, por ahí se ocupa, pero menos de conciencia plena. Conciencia es atención, pero es más que atención también. Por ahora nos vamos a quedar solo con esto de que la atención plena es solo atención, una atención pura, una atención desnuda. Quiero pasar de inmediato a revisar algunos datos importantes acerca de la investigación en meditación. La investigación en meditación tiene ya 60 años, comenzó en la década del 50. Hubo unas primeras investigaciones llevadas a cabo por médicos o biólogos, acerca de los efectos que podía tener a nivel fisiológico, a nivel físico, la práctica de algunas técnicas de meditación. Pero no pasó mucho en las primeras 2 décadas.
la verdad es que desde el comienzo hubo hallazgos muy interesantes. Algunos de los artículos que me he encontrado con hallazgos más sorprendentes, con mayores implicancias, son de fines de los 50, del año 61 también en particular, en investigación clásica, y sin embargo no tuvieron mucho eco, no tuvieron mucha trascendencia. Me parece que ahí hay otros factores involucrados. La sociedad, la cultura no estaba tan preparada, diría yo, para poder entender y asimilar lo que implicaban esos hallazgos. La psicología transpersonal, la corriente a la que me adscribo, surgió hace ya unos 45 años, con este interés por estudiar todos los fenómenos espirituales que se manifiestan a nivel psíquico, y entre ellos se sabía que la práctica de la meditación tenía efectos interesantes, de manera que la psicología transpersonal realizó investigaciones, no muchas, no fue un volumen muy importante, pero llevó a cabo investigaciones, y llevó también a cabo una investigación teórica, es decir, hay algunos trabajos muy importantes ya desde los primeros años de la psicología transpersonal para comprender conceptualmente desde la psicología científica qué es esto de la meditación, cuáles son los efectos, qué papel juega a nivel psíquico, etc. Pero con lo importante que fue dentro de la psicología transpersonal, no salió de ese ámbito, no salió de esa esfera, no tuvo mayor eco fuera del ámbito especializado de la psicología transpersonal. No fecundó a otras áreas o corrientes de la psicología y tampoco tuvo tanta trascendencia por fuera de la psicología. Cuando ya sí empezaron a ocurrir algunas cosas valiosas desde el punto de vista de la difusión y el conocimiento más amplio de la atención plena, tiene que ver con otra corriente, la llamada psicología cognitiva, que es una corriente que tiene más o menos la misma edad de la psicología transpersonal, unos 45 años, pero que en las primeras décadas se interesó en otra clase de fenómenos. Pero en los últimos 20 años, progresivamente y cada vez más, y de una manera muy importante en los últimos años, se comenzó a interesar por la atención plena. Desde la psicología cognitiva se empezaron a entender los ejercicios, las prácticas, los resultados vinculados a la atención plena como fenómenos cognitivos, digamos, así se los entiende desde esa corriente, y de pronto se dieron cuenta que eran fenómenos cognitivos muy interesantes y de implicancias muy valiosas, de manera que empezó a haber entonces un interés cada vez mayor de parte de ellos. Fíjense que la investigación de atención plena se triplicó entre el año 2000 y 2005, tan solo en 5 años se triplicó, pero es más interesante ver que en los 5 años siguientes se quintuplicó, es decir, este es un crecimiento que ha venido ocurriendo cada vez mayor. Aquí hay un gráfico que muestra más o menos lo que ha ocurrido. Fíjense que comienza con el año 1980, cuando ya había 30 años de investigación en meditación, cuando ya había más de una década de investigación específicamente en la psicología transpersonal. Sin embargo, estos son estudios publimétricos, se llaman. O sea, se ve la cantidad de publicaciones en las que aparece el tema incluido. De manera que la cantidad de investigaciones a lo largo de los años 80 fue muy escasa. En los años 90 comienza a aparecer en las publicaciones científicas, pero es en realidad el año 2000 que aproximadamente empieza a subir rápidamente, y aquí no aparecen los últimos años, no he encontrado este gráfico con los últimos años, pero la verdad es que incluso, aunque dije que se había triplicado entre el 2000 y el 2005, y se había quintuplicado entre el 2005 y el 2010, lo que se alcanza a ver aquí, la verdad es que por datos que no he encontrado en un gráfico, pero sí he podido cotejar, la verdad es que el mayor crecimiento se está produciendo en la última década. Desde el 2006 en adelante, no tengo el dato exacto, pero es algo así como que se han octuplicado, digamos, la cantidad de investigaciones. O sea, está teniendo un crecimiento enorme. A estas alturas son literalmente varios cientos de investigaciones que están publicadas, aparentemente son más de 1000 investigaciones que ya hay en esta área. Sin embargo, esto tiene su origen, es interesante también ver un poco cómo se fue gestando, no solo en términos de las publicaciones, sino que quienes han jugado un papel valioso en esto. Y la figura que siempre aparece, la figura que está en la raíz, es este médico norteamericano, llamado John Kabat-Zinn, quien, siendo un joven médico, en aquel momento
profesor e investigador del Departamento de Medicina Conductual, tiene ese nombre, Medicina Conductual. Son médicos que se interesan por algunos factores psicológicos vinculados a enfermedades y ese tipo de cosas. Él formaba parte del Departamento de Medicina Conductual de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts, y el año 1979, vuelvo acá, 1979, o sea, cuando había muy poquitas investigaciones, ni siquiera aparecían registradas en este gráfico que se refiere a decenas de investigaciones por lo menos para que se puedan ver en la imagen. El año 1979 creó un programa que en castellano se conoce como REVAP, Reducción de Estrés Basada en Atención Plena. Reducción de estrés basada en atención plena. Él trabajaba en ese departamento de medicina conductual específicamente con pacientes que sufrían de dolor crónico. Tenían un programa específico para atender a pacientes que debido a distintas enfermedades sufrían de dolor crónico. El dolor crónico en medicina está definida, como su nombre lo dice, como dolores continuos, casi permanentes. No es que literalmente tenga que doler cada hora, cada minuto, cada segundo, pero normalmente la persona todos los días experimenta dolor, a veces por muchas horas en el día, a veces es literalmente continuo, no desaparece en ningún momento el dolor, o bien puede desaparecer pero por periodos cortos, de unas pocas horas, y son dolores intensos y que tampoco responden del todo bien a la medicación. O sea, la medicación que se les da puede disminuir el dolor, pero no lo hace desaparecer, de manera que es un tipo de dolencias, puede haber distintas enfermedades asociadas al dolor crónico, pero cuando está diagnosticado el dolor crónico como tal, es altamente invalidante, es muy molesto, obviamente, para las personas. Y entonces él desarrolló un programa de atención específico de dolor crónico, en que además de los tratamientos médicos, la parte estrictamente médica, incluyeron la atención plena como un ingrediente importante de un conjunto de actividades que realizaban con estas personas que sufrían dolor crónico, para buscar un alivio. Ahora, ese alivio le pusieron reducción de estrés, que era una buena expresión, digamos, para los códigos que se manejaban en la época. Kabat-Zinn sabía que lo que estaban haciendo no era, o sea, tenía que ver con reducir el estrés, pero no era exactamente eso, en primer lugar, lo que se estaba buscando, pero estaba bien, digamos, y ahí hay una historia en que cuenta que usó la expresión que le pareció que iba a ser mejor entendida por las pacientes que podían participar en este programa, pero que también fuese aceptado y autorizado por las autoridades de la universidad. Pues si usaba otros nombres tal vez no iba a tener la misma aceptación. De manera que por una década, 1979, 1980, en 1990 ya más o menos, estuvo haciendo investigaciones en las que desde la primera, y con alguna sorpresa se encontraron con que el programa tenía muy buenos resultados. La verdad es que ellos suponían que iban a haber buenos resultados, pero lo que los sorprendió fue que los resultados eran mejores, iban más allá de lo que habían imaginado inicialmente. Y también los sorprendió un poco la consistencia de los buenos resultados. En las investigaciones científicas no es raro que haya 3 investigaciones que muestran buenos resultados, pero la cuarta no. Hay otras 4 que salen resultados interesantes, pero hay una que muestra resultados adversos. O sea, siempre hay cambios. No es tan común que un conjunto de investigaciones una y otra vez encuentre el mismo tipo de resultados. Y sin embargo, en estas investigaciones que fueron llevando a cabo en ese departamento en el que trabajaba John Kabat-Zinn, una y otra vez aparecían buenos resultados, de mayor o menor nivel, pero había mucha consistencia en ello. Después de una década ya había acumulado entonces una cantidad de investigaciones, había encontrado que había muy buenos resultados para el tratamiento del dolor crónico específicamente. También empezó a descubrir que había algunas otras trastornos, otras dolencias físicas que se veían aliviadas con el empleo de la atención plena, de este programa específico que ellos desarrollaron. Y también había empezado, ya lo había hecho casi desde el comienzo, había podido observar que también había factores psicológicos propiamente tales que mostraban un buen alivio, o sea, disminuía no solo el estrés, disminuía la ansiedad, mejoraba el ánimo y datos de ese tipo. De manera que quiso resumir en un libro, sintetizar en un libro todo el aprendizaje que ya tenían, toda la visión que había desarrollado, y ese libro está traducido en castellano, fue publicado originalmente en 1990 en inglés,
al castellano se tradujo en 2004, casi 15 años después, y se llama Vivir con plenitud de las crisis. Y como ocurre a veces, por factores difíciles de desentrañar, ese libro, que podría haber sido un libro de cientos que publican los médicos con investigaciones interesantes, pero que no tienen mucha repercusión más allá de un ámbito de colegas bien especializados, este libro se convirtió rápidamente en un bestseller. Fue un impacto, digamos, en Estados Unidos. Puso de inmediato la atención de los medios, no solo los medios científicos, sobre esta persona, sobre Kabat-Zinn. Por ahí, justo en aquella época, coincidió también que un periodista muy connotado en Estados Unidos preparó una serie documental con varios capítulos sobre medicinas alternativas, empleos o aportes de medicinas complementarias a la medicina. Y bueno, como acababa de llamar la atención Kabat-Zinn, lo entrevistó, fue uno de los entrevistados en este documental, y ese documental también por sí solo, con la participación de muchas otras personas, tuvo toda una repercusión en Estados Unidos, y entonces atrajo mucho más la atención hacia Kabat-Zinn y lo que estaba haciendo en ese programa de reducción de estrés. Fíjense que hay un dato que ya es bien antiguo, pero para 1998, en tan solo una década de repercusión y 2 décadas de trabajo, ya había más de 240 hospitales en todo el mundo que estaban usando el mismo programa REVAP. Es un programa que dura 8 semanas, que incluye un conjunto de actividades y de ejercicios en que la atención plena, las prácticas de atención plena juegan un papel importante, pero que se puede replicar, por lo tanto, y se empezó a replicar. A estas alturas se calcula que más de 20.000 personas en Estados Unidos y en todo el mundo, en Europa, en Latinoamérica, se han sometido a ese programa de reducción de estrés original, como digo, que diseñó Kabat-Zinn y su equipo, y que después se ha replicado en muchos otros lugares. A estas alturas cuenta con una abundante investigación respecto de los efectos físicos, efectos vinculados a dolencias de tipo médico, y también cuenta con investigación valiosa respecto a los efectos psicológicos, aunque ellos eran un conjunto de médicos, pero han evaluado factores emocionales y psicológicos relacionados a la práctica entonces de este programa REVAP. Y ha tenido una muy amplia repercusión en el ámbito académico. Yo diría que, como pocas veces ocurre en la ciencia, en un área nueva, todas las citas conducen a Kabat-Zinn. Se lo sigue citando hasta el día de hoy muy profusamente, se lo sigue considerando una de las figuras más destacadas actuales. Él era joven cuando partió, a estas alturas ya es una persona que está cerca de los 70 años. Sin embargo, ha tenido mucha repercusión y aceptación en el ámbito académico. Pero no ha sido el único, es el más importante sin ninguna duda, y ha ocupado un espacio que, como digo, pocas veces ocupa una persona individualmente en un ámbito científico, pero él la ha ocupado. Pero no es el único. También ha contribuido al desarrollo, a este creciente interés por la atención plena y creciente empleo, la participación de esta mujer, que vemos aquí una foto relativamente reciente, de Marsha Linehan. Ella sí es una psicóloga clínica, que también de manera independiente, por su propia cuenta, había tenido un aprendizaje acerca de esto que llamamos hoy en día atención plena. Comprendió por sí misma, se dio cuenta que podía tener aplicaciones valiosas seguramente en la atención de algunos pacientes desde el punto de vista psicológico, y como ella se había especializado en el tratamiento de algunos de los pacientes más difíciles y desafiantes en terapia, que son personas con el diagnóstico de personalidad limítrofe o trastorno limítrofe de personalidad, que es un tipo de perturbación psicológica seria, pero que en el caso de ella, además, no solo se había especializado en trabajar con personas con trastornos limítrofes de personalidad, sino que se había especializado en trabajar con aquellas personas con trastornos limítrofes más severos, porque incluso dentro de ese trastorno, digamos, hay un cierto rango. Algunos no son tan severos, otros más. Ella se había especializado en trabajar con las personas más perturbadas dentro de ese trastorno específico de la personalidad.
lo cual significa concretamente que trabajaba con personas que normalmente eran poliadictas, o sea, tenían 2 o más adicciones al alcohol o a distintas drogas, personas que habían hecho varios intentos de suicidio, entre otras cosas. Bueno, ella trabajaba con ellos. Inicialmente ella tenía una formación como psicoterapeuta cognitiva, dentro de esta corriente que mencioné delante, de la psicología cognitiva. Pero le pareció que el enfoque que ella había aprendido se quedaba corto, no bastaba para abordar bien los trastornos limítrofes de personalidad, de manera que fue con su propia creatividad incorporando elementos a partir de la experiencia, incorporando una serie de elementos, hasta que llegó a desarrollar un programa de tratamiento muy bien diseñado, estructurado, específico para los trastornos limítrofes de personalidad severos. Y en ese programa, el bien diseñado, bien estructurado que ella desarrolló, incluyó prácticas de atención plena, de nuevo, no como un ingrediente cualquiera, sino que como un ingrediente principal. Y como ocurre en la psicoterapia conductual y en la psicología cognitiva, en la psicoterapia cognitiva, en la psicología cognitiva en general también, hacen mucha investigación. Dentro de las distintas ramas de la psicología son las que más investigación hacen. De manera que diseñó este programa y lo sometió a prueba. Atendió un número de personas y vio qué resultados había. Y se encontró de nuevo con la sorpresa de que funcionaba, lo cual tal vez no le llamaba tanto la atención. Si lo había hecho seguramente creía que funcionaba, le parecía que podía hacerlo. Pero la sorpresa fue que mostró un resultado superior al esperado, o sea, funcionaba mejor de lo que se habían imaginado inicialmente. De manera que siguió investigando, volvió a replicar las investigaciones, siguieron dando buenos resultados, empezó a sacar algunas publicaciones, empezó a ganar prestigio porque atrajo la atención este programa que era novedoso, que era muy novedoso en términos de que ocupaba estos ejercicios de atención plena que no tenían nada que ver originalmente con la psicoterapia cognitiva y mostraban niveles de resultados muy superiores, digamos, a los otros tratamientos que existían. De manera que rápidamente comenzó a llamar la atención y el prestigio de la comunidad académica. Y en 1993, poquito después que el libro de Kabat-Zinn, ella publicó este libro que estaba también traducido al castellano, que se llama Terapia Cognitivo-Conductual para el Tratamiento del Trastorno de la Personalidad Limítrofe, en el que dio origen a una subrama de la terapia cognitiva que se conoce ahora con el nombre de Terapia Conductual Dialéctica. Ese es el nombre que le dio. Aunque el nombre no dice nada de la atención plena es uno de los ingredientes fundamentales de él, y entonces Marshall Einstein jugó un papel muy importante para que otros terapeutas e investigadores de la psicoterapia cognitiva se investigaran por los efectos que tenía la atención plena cuando era incluida en los programas de tratamiento. Algunos años después, en 1999, ocurrió algo parecido con otros autores dentro también de la misma corriente de la psicoterapia cognitiva, Stephen Hayes, Kirk Stossel y Kelly Wilson, más joven que los otros dos, que crearon de nuevo una subcorriente dentro de las terapias cognitivas que llamaron terapia de aceptación y compromiso, que desde entonces también se ha ido difundiendo ampliamente, porque ha tenido una muy buena aceptación en virtud de las buenas credenciales académicas, de los buenos resultados de las investigaciones que ellos han podido presentar. Quiero decir también lo siguiente: en ciencia, que investigue un autor acerca de algo que hace él puede ser el punto de partida, pero nunca va a conseguir una amplia aceptación en la comunidad científica hasta que haya otros investigadores que de manera independiente investiguen al respecto. Eso es lo que ha ocurrido, digamos, con la terapia de aceptación y compromiso, y también con la terapia conductual dialéctica, y mucho más todavía con el modelo del REVAP de John Kabat-Zinn. Cada uno en sus distintos ámbitos ha sido replicado y ha sido investigado por otras personas. La tercera subcorriente que llegó a tener una muy buena aceptación en el ámbito científico y psicológico clínico es el de la llamada terapia cognitiva de la depresión basada en la conciencia plena, que ese es el nombre de la publicación en castellano, de un libro originalmente del año 2002,
de Sindel Segal, Mark Williams y John Tisdale. Estos tres autores ya tenían un prestigio en el ámbito de la psicoterapia cognitiva. Ellos se enteraron de estos excelentes resultados de las investigaciones del médico John Kabat-Zinn, se dieron cuenta de las posibles implicancias para la psicoterapia, tomaron contacto con él a comienzos de los años 90, se formaron con él en este modelo y luego lo adaptaron al tratamiento de la depresión, específicamente de la depresión. Ellos ya tenían una especialización anterior en el tratamiento de la psicoterapia cognitiva de la depresión, pero ahora desarrollaron entonces un modelo de tratamiento que incluía entonces la atención plena, y ocurrió lo mismo que en los casos anteriores, empezaron a encontrar muy buenos resultados. De manera que cuando ya teníamos a 2 y hasta 3 subcorrientes nuevas dentro de la psicoterapia cognitiva que mostraban muy buenas credenciales en términos de las investigaciones y de los resultados, ese factor obviamente que empezó a influir muy poderosamente para que esto creciera enormemente como lo ha venido haciendo en los últimos años. Ahora bien, fíjense que tan solo en Estados Unidos, que es donde ha tenido más fuerza este desarrollo, hay aproximadamente 10 millones de meditadores regulares. Es decir, en una población, no recuerdo cuánto es la población de Estados Unidos, son 200 millones o algo así. Hay 10 millones de personas que meditan regularmente, es decir, que meditan varias veces en la semana. En general, no estoy hablando aquí de personas que van a tratamiento, de atención plena o algo así, no, personas comunes y corrientes. En una encuesta amplia que se hizo hace algún tiempo se llegó a calcular ese número. 10 millones, o sea, gran parte de la población de Chile, que en Estados Unidos se dedica regularmente, varias veces en la semana, a hacer prácticas de meditación. Es una cantidad bastante grande. Es una minoría dentro de la población total de Estados Unidos, pero es una cantidad no menor, 10 millones de personas. De esos 10 millones no tengo el dato, pero sería muy interesante. Sé que en Estados Unidos la práctica de meditación empezó a masificarse en la década del 60. Originalmente fueron estudiantes universitarios los que más se interesaron con el auge del hipismo, movimientos sociales y otras cosas que ocurrieron en esos años. Y ese número ha ido aumentando sostenidamente, gradualmente a lo largo de las décadas, y ya se va en 10 millones, nada menos. Son muchas más las personas que han tenido alguna experiencia de meditación. Deben ser varios millones más, varios millones, 40, 50 millones, que alguna vez han tenido alguna práctica. 10 millones son los que meditan regularmente. Hay algunas encuestas que han mostrado que casi el 70% de los terapeutas en Estados Unidos se consideran parte de la psicoterapia cognitiva. Casi el 70%, 2/3 de los psicólogos clínicos en Estados Unidos. Y hay un reporte a su vez que encontró que del total de los psicoterapeutas, incluso aquellos que no eran psicoterapeutas cognitivos, que no eran transpersonales o que podían tener cualquier formación, el 40% de ellos, acercándose a la mitad, declaraban emplear ocasionalmente la atención plena en terapia. Es decir, un número muy importante de psicólogos clínicos en Estados Unidos, algunos de ellos quizás con no mucha formación, digamos, en esta área, pero lo emplean ocasionalmente al menos en psicoterapia, de manera que son datos que muestran el enorme impacto que ha tenido en los últimos años en la psicología clínica en particular. Quiero revisar ahora, voy a hacer una reseña de algunos de los principales datos de la investigación. Se han investigado cosas en ámbitos bien distintos, los he ordenado por áreas temáticas. Aquí hablo de investigación básica, es decir, investigación básica referida a cuáles son los efectos sobre el comportamiento. Me interesa sobre todo la psicología, ¿no es cierto? Voy a mencionar después un poco algunos de los efectos a nivel fisiológico, a nivel físico, pero me voy a concentrar sobre todo en los efectos psicológicos. Entonces, si no estamos pensando en tratar depresión, en tratar personalidades limítrofes, estamos pensando simplemente en personas que practican la atención plena y qué pasa con ellos desde el punto de vista psicológico. ¿Qué pasa con ellos? Cosas muy interesantes. Se ha visto que tiene efectos importantes en reduce una serie de fenómenos psicológicos. ¿Qué reduce? Reduce la ansiedad social, ansiedad ante otros. Personas que se ponen nerviosas ante los demás,
se empiezan a sentir más tranquilas cuando hacen prácticas de atención plena. La ira, rabia, enojo, disminuye también. La rumiación es darle vuelta a las cosas, típicamente darle vuelta a problemas. Uno tiene un problema y le da vuelta, y le da vuelta, y le da vuelta, y no es que esté pensando en una solución, que eso está muy bien, sino que uno le da vueltas en banda, digamos. El problema tal vez ya está más o menos solucionado, pero uno le sigue dando vueltas. Eso es rumiación. La rumiación, que a veces aparece, sobre todo ante problemas, también disminuye. La distracción. Sí, claro, vamos a ver que la atención tiene mucho que ver con la concentración, de manera que en la medida que se va fortaleciendo el músculo de la concentración, disminuye la distracción, las personas se distraen menos. Hay menos disociación también, las personas se sienten menos desconectadas de lo que les sucede, se sienten mejor conectadas de una manera natural y positiva a lo que ocurre. Disminuye la percepción del estrés, disminuye un fenómeno que se llama reactividad cognitiva, disminuyen afectos negativos, disminuyen pensamientos automáticos negativos, disminuye la lexitimia, que es un fenómeno bien particular que tiene que ver con una cierta dificultad en percibir los sentimientos. Hay algunas personas que no perciben bien lo que sienten, es como que van a decir, no sé, me siento medio raro, ¿y qué te pasa? No sé bien, pero no me siento bien. Y no pueden precisar si es tristeza, si es angustia, si es inquietud. Eso se le llama alexitimia. La alexitimia entonces disminuye, lo cual significa que las personas empiezan a percibir mejor lo que les sucede. Disminuyen también las dificultades en la regulación emocional. Personas que a veces actúan de manera impulsiva, que tienen reacciones emocionales desproporcionadas a las circunstancias. Bueno, eso también, esa desproporción va disminuyendo. Y también disminuye la desorganización cognitiva, la confusión mental disminuye y las personas empiezan a tener más claridad mental. Y disminuyen otras cosas como el neuroticismo, la palabra lo dice, digamos, la persona se vuelve un poco menos neurótica, disminuyen síntomas evitativos postraumáticos, disminuye sintomatología psicológica en general, disminuye la intensidad de la experiencia delirante en la psicosis. La psicosis, estos trastornos en que las personas se vuelven locas, como lo entendemos comúnmente, en que puede haber delirios, las personas se imaginan cosas que no son, que derechamente no son y no existen, pero están convencidas que sí son reales. Bueno, se ha visto que personas con trastornos psicóticos que han hecho prácticas de atención plena, con mucho cuidado, una serie de resguardos, uno de los alivios que muestran es que disminuye la intensidad de las experiencias delirantes. No desaparecen, pero disminuye la intensidad de ellas, o sea, hay una cierta mejoría. Y disminuyen síntomas médicos en general. De manera que nos encontramos con una variedad de buenos efectos psicológicos. Y a la inversa, aumenta, mejora también el estado de otra serie de fenómenos psicológicos, entre ellos la afabilidad. Las personas se vuelven más afables, hay un tono más agradable, más relajado en el contacto con otros. Aumenta la empatía, es una de las cosas que más ha aparecido. La persona entiende mejor al otro, se pone mejor en el lugar del otro, lo hace con más frecuencia y lo hace mejor. Aumenta la vitalidad, aumenta la habilidad para desapegarse de los pensamientos negativos, tomar distancia de los pensamientos negativos. No es que desaparezcan, pero ya no afectan tanto. Mejoran los afectos positivos, un conjunto de afectos positivos. Buen ánimo, alegría, buena disposición hacia otros, cosas de ese tipo. Aumenta la buena regulación de las emociones, aumenta el sentido de competencia personal, el sentido de autonomía personal, mejora la autoestima, hay más satisfacción vital, aumenta la capacidad de perdonar, aumenta también, hay un mayor sentido de espiritualidad, la persona empieza a sentir que está más conectada espiritualmente en su vida o con la vida en general. Y aumentan cosas como la atención, la velocidad en el procesamiento de información, el desempeño en tareas que requieren atención sostenida y otras más, ¿verdad? No voy a seguir revisándolas cada una en detalle, pero hay un conjunto de buenos efectos en los que hay una clara mejoría en el funcionamiento psíquico de las personas. Hay algunas investigaciones que se han centrado también en ver
qué es lo que ocurre en la interacción, no solo qué es lo que ocurre en la persona, sino que qué es lo que ocurre en el contacto con otros. Aquí solo menciono algunas de las más importantes porque hay más resultados. Se ha visto que la atención plena, considerada como rasgo, es una cuestión técnica en la que no voy a entrar ahora, pero la atención plena tiene también un buen efecto en términos de mejorar la satisfacción en las relaciones de pareja, se responde mejor también al estrés inevitable propio de una relación de pareja, aumenta la capacidad para identificar las emociones del otro y para comunicarse emocionalmente con el otro, disminuye el monto de los conflictos, disminuye el nivel de negatividad y aumenta el nivel de empatía. O sea, tiene una serie de buenos efectos en las relaciones humanas en general y en las relaciones de pareja en particular. Quiero mencionar también, hay mucha investigación en medicina que comenzó, como he dicho, con los trabajos de Kabat-Zinn y que después han sido replicados y ampliados por otros investigadores. Aquí hay una gran cantidad de investigaciones y que consistentemente han encontrado el mismo tipo de resultados. En primer lugar menciono los hallazgos respecto al dolor crónico porque fue lo primero que se investigó. Ya no hay dudas, digamos, de que todo tratamiento de personas con dolor crónico se van a ver beneficiados si es que se incluyen ejercicios de atención plena. La atención plena claramente tiene un buen efecto, se entiende que el dolor crónico debe ser tratado también con medicamentos y otros elementos, pero la atención plena es uno de los que en los tratamientos actuales del dolor crónico no debiera ser dejado de lado, porque está completamente demostrado y los resultados científicos son muy consistentes en eso, en mostrar que tiene un alivio importante en el dolor que experimentan las personas. Se han encontrado también resultados repetidos, consistentes, significativos en el alivio de enfermedades cardíacas, varias enfermedades cardíacas, en la diabetes, en la fibromialgia, en la psoriasis incluso, que es una enfermedad en la piel, y que también fue un hallazgo muy sorprendente inicialmente. La psoriasis, algunas personas la conocen, es una enfermedad que tiene que ver con que algunas zonas de la piel comienzan a morir más aceleradamente. Las células de la piel siempre están muriendo, digamos, pero lo hacen a un ritmo tal que no nos damos ni cuenta, pero siempre estamos perdiendo, digamos, algunas pequeñas celulitas y no nos damos ni cuenta de ellas, solo nos damos cuenta con la caspa tiene que ver con eso, ¿eh? Pero en la psoriasis ese proceso se acelera, de manera que típicamente en lugares como los codos, o en el cuero cabelludo, o en las rodillas, ese proceso se acelera enormemente, de manera que aparecen unas especies que se parecen un poco como a las costras. Bueno, aquí se encontraron con la sorpresa de que la práctica de atención plena, que ya vamos a llegar a cuáles son, hacer atención plena hace que disminuya la psoriasis. O sea, ¿no? Es como, no parece tener que ver nada una cosa con la otra, pero sí termina teniendo un efecto. Incluso se han encontrado buenos efectos en el tratamiento del cáncer. No es que la atención plena en sí haga desaparecer el cáncer, pero sí provoca un alivio en el estado general de la persona, en el estado psicológico en relación con el cáncer, y parece tener algunos buenos efectos también en algunos aspectos fisiológicos específicos, como fortalece el sistema inmune, ese tipo de cosas. También se han encontrado buenos resultados últimamente en la esclerosis múltiple, que es una enfermedad bastante fregada, bastante limitante, y en el lumbago crónico. Específicamente en lo que es psicoterapia, que es mi área, aquí ordené algunos de los resultados en base a estas subcorrientes que surgieron, que mencioné minutos atrás. La terapia conductual dialéctica de Marshall Linehan ha mostrado, como decía, una amplia evidencia en el tratamiento de los trastornos de personalidad limítrofes graves. Como los resultados anduvieron muy bien, entonces con los trastornos limítrofes empezaron a ver si esto andaba tan bien con otro tipo de trastornos y fueron descubriendo que sí. También hay evidencia, aunque no tan abundante, pero hay evidencia de que ese programa específico que ella diseñó, con algunas mínimas modificaciones, también da buenos resultados en el tratamiento de los trastornos depresivos en general, de trastornos ansiosos, en el manejo de la ira, trastornos alimenticios, anorexia nerviosa, bulimia.
en trastornos adictivos en general también, las adicciones, y en otro tipo de trastornos como la ludopatía, el juego compulsivo. Las personas que las hay aquí en la cuarta región, lamentablemente los casinos sirven a la economía local, pero no sirven necesariamente al estado psicológico de miembros de la comunidad. Los casinos de verdad que tienen lamentablemente, involuntariamente por supuesto, pero lo terminan teniendo igual, un efecto porque son un panal que atrae a las abejas con el potencial ludopático. Bueno, ocurre eso. Hay ludopatías y las ludopatías han andado bien también con el tratamiento desarrollado por Marsha Linehan. Y la compulsión a comprar. Las personas que compran compulsivamente, también hay un buen tratamiento. Han habido resultados similares con la terapia de aceptación y compromiso y también con la terapia cognitiva basada en la atención plena, en que la evidencia es sustantiva sobre todo en la depresión mayor. Aquí hay algunas categorizaciones incluso de la APA, la Asociación Psicológica Norteamericana, en que ha categorizado la terapia de aceptación y compromiso como una terapia basada en la evidencia en la ansiedad mixta, la depresión, los trastornos obsesivos compulsivos, el dolor crónico y la psicosis. ¿Qué significa eso? Que tiene, en términos sencillos, que tiene investigación empírica de peso que avala su empleo en terapia. Y algo similar con la terapia cognitiva basada en la atención plena para la depresión, pero específicamente en los trastornos de la depresión mayor. Como el nombre lo sugiere, son los trastornos depresivos, que hay toda una variedad, los más difíciles de todos. Y algo que es bien interesante también, y es que así como en los primeros tiempos, en la década del 90, comienzos de la primera década del siglo XXI, lo que más se investigó tuvo que ver con cuáles eran los resultados en los tratamientos que acabo de reseñar. Poco a poco el foco fue cambiando también y ampliándose, no cambiando, pero ampliándose, a estudiar cuáles serán los efectos en los terapeutas cuando los terapeutas practican también atención plena. No solo que usen la atención plena para tratar a sus pacientes, sino cuando ellos la aplican en sí mismos. ¿Tendrá esto algún tipo de efecto? Y ahí se ha encontrado, entre otros resultados, que mejora notoriamente la habilidad para diferenciar la propia experiencia de la de los consultantes, que es una cuestión crucial en terapia, digamos, puede darse a veces una especie de contagio emocional. Esto que siempre nos preguntan los psicólogos clínicos, oye, ¿tú cómo lo haces? ¿Estás escuchando problemas todo el día y eso no te afecta, no te amarga? Bueno, justamente uno tiene que tener la capacidad para diferenciar la propia experiencia de la de los consultantes. Yo puedo tener mis problemas, pero no son los de la persona, y los de la persona son de ella, y yo estoy tratando de ayudarla a ella efectivamente. Bueno, se ha visto que la atención plena justamente contribuye a que uno pueda hacer adecuadamente esta diferenciación y no se eche uno encima problemas que le pertenecen a otro. Se ha visto también que mejora claramente la identificación de las emociones, mejora la percepción de las emociones de los pacientes, lo cual es un punto muy importante también en terapia. A veces ni el propio paciente tiene bien claro qué es lo que le está ocurriendo. De manera que una buena percepción de parte del terapeuta puede ser una gran ayuda en el proceso terapéutico. La comunicación de las emociones. La psicoterapia tiene muchísimo que ver, es toda una dinámica en la que lo emocional es fundamental. Y se ha visto también que mejora la sintonía del propio terapeuta consigo mismo, se entiende mejor, tiene más claro en qué está, en qué no está, y con el consultante. Ya que hay una serie de efectos bien importantes, y los más importantes son estos. Se ha visto repetidamente que mejora notoriamente la empatía y lo que se ha llamado compasión, que no hay que entenderlo como una especie de lástima hacia el paciente o algo así, no tiene nada que ver con eso. Aquí estoy usando la palabra que se emplea en las investigaciones, pero tal vez una mejor expresión en el lenguaje en Chile sería algo así como una buena disposición para ayudar al paciente. Mejora la empatía, lo entiendo mejor, me pongo mejor en su lugar, puedo comprender bien qué le ocurre y siento un muy buen deseo de ayudarlo, tengo las mejores ganas de ayudar a la persona que esté bien. ¿Verdad? Que es algo muy importante en terapia.
También hay algunos estudios que se han hecho en educación, se ha visto que claramente mejora la concentración al estudiar, por lo tanto no es raro que mejore el rendimiento académico. Claro, los muchachos o los adultos también en la universidad se concentran mejor y al concentrarse mejor aprenden mejor y obtienen un mejor rendimiento académico. Mejora las relaciones interpersonales y mejora el clima en el aula, o sea, se ha visto que disminuyen los conflictos, disminuyen las dificultades, disminuyen los problemas de comportamiento en las salas de clase cuando se emplea la atención plena. Son resultados súper interesantes, estos son recientes, no es mucho lo que se ha investigado todavía en la educación, pero los resultados parecen ser muy prometedores. Bien, algunas palabritas más respecto a aplicaciones. Aplicaciones desde el punto de vista de la psicología clínica, que es mi ámbito. Por supuesto, cuando una persona nos consulta, está la posibilidad entonces de que la atención plena sea incluida como parte de tratamiento de algún aspecto específico. O sea, la persona tiene depresión, nos puede servir para la depresión. La persona está con dificultades para dormir, que no ha encontrado aplicaciones ahí específicas, pero probablemente ayude también a dormir mejor. No voy a explicar qué razones tengo para pensar eso, pero probablemente sirva. Pero también puede servir para promover el bienestar y la salud de quien consulta en general. O sea, se ha visto también que más allá de tener efectos específicos, tiene un efecto valioso, beneficioso en términos globales respecto de la salud mental de la persona y también de la salud física. De manera que ahí hay algo valioso. Y para el propio terapeuta, está habiendo cada vez más investigaciones, como decía, respecto a los efectos y beneficios que puede tener el propio terapeuta que practica la atención plena. Se ha visto que, más allá de los efectos que tenga para él, también la práctica de la atención plena durante las sesiones se puede convertir en un estilo de relación que tiene que ver con cosas como esta. Si yo soy un consultante y veo que hay un terapeuta que yo no lo sé, porque no es necesario que lo sepa, pero el terapeuta practica durante la terapia la atención plena, eso significa que lo voy a ver muy atento a todo lo que yo le digo, lo veo interesado, me transmite claramente la sensación de que está muy interesado en ayudarme, me entiende muy bien, hay cosas que ni yo mismo tengo muy claro y él las entiende perfecto y me las dice, me las comunica con gran claridad, o sea, se va convirtiendo en un estilo de relación eficaz en terapia. Y últimamente, las cosas que se están haciendo en los últimos 4 o 5 años, está habiendo cada vez un número mayor de investigaciones acerca de la compasión del terapeuta por el paciente, esta buena disposición hacia el otro, este deseo de querer ayudarlo, cómo puede crecer, cómo puede mejorar eso con la práctica de la atención plena y de la autocompasión, cómo el terapeuta respecto de sí mismo puede llegar a sentirse cada vez más cómodo y bien consigo mismo para trabajar con el otro. Bueno, pero no hemos dicho algo fundamental. ¿Qué es exactamente la atención plena? Dije al principio que era solo atención desnuda, pero hay que explicar un poquito más para que se entienda bien. ¿En qué consiste la atención plena? En poner atención al momento presente. La atención plena siempre es respecto del presente. ¿Qué está ocurriendo ahora? ¿Qué está ocurriendo ahora o qué me está ocurriendo ahora? Puede ser cualquiera de las dos direcciones. La atención plena es poner una atención deliberada, a propósito, aunque eso no significa que sea forzada, no es que yo tengo que estar así, no, de manera natural, no forzada, pero deliberada. Quiero poner atención, momento a momento, estoy poniendo atención momento a momento, con apertura, a aquello que surge o predomina. A veces es algo que surge, y lo percibo,
pero a veces surgen varias cosas. Entonces, si surgen varias cosas, ¿qué hago? Bueno, hay que prestar atención a la que predomina, a la que resalte por sobre las otras. De manera que pongo atención deliberada, momento a momento, a lo que surge, o bien a lo que predomina, si es que son varias cosas las que surgen, en la experiencia interna, en qué es lo que me está pasando a mí, en un sentido emocional o en un sentido físico. Siento una pequeña molestia en el estómago, me está apretando el cinturón, o sea, ¿no? Percibo sensaciones físicas, o bien percibo mi experiencia interna en un sentido emocional. Me estoy sintiendo un poco aburrido, me estoy sintiendo cansado, esto despierta mi interés, ¿no? La experiencia interna, o bien las sensaciones físicas internas, o las de afuera, aquello que percibo con los sentidos, qué es lo que veo, qué es lo que oigo, qué es lo que huelo. De manera que la atención plena se dirige hacia afuera, hacia el mundo exterior, o hacia el mundo interior. Puede ser uno o el otro, dependiendo del momento. Lo que siempre sucede es que la atención plena está instalada en el presente. ¿Qué está ocurriendo afuera ahora? ¿O qué me está ocurriendo a mí adentro ahora? Pero tal vez lo más importante de todo, lo que cuesta mejor entender bien y llegar a hacer bien, aunque esto ocurre de manera natural también, es que esto ocurre de una manera pre-reflexiva, o sea, sin pensar, sin razonar, sin sacar conclusiones. Y es importante que yo preste esta atención a lo que me está ocurriendo de una manera aceptadora y sin juicio. Sea lo que sea que está ocurriendo, lo percibo atentamente, lo acepto tal como es y no hago ningún juicio, ni negativo ni positivo. Ni negativo ni positivo, simplemente percibo. Por eso yo decía que una de las maneras más resumidas de decirlo es que es solo atención. Empieza a doler un poco el estómago. ¡Uy, qué lata! Otra vez tengo dolor de estómago. No, eso no es atención plena. Me está doliendo el estómago. Punto. Eso es atención plena. Percibo algo de afuera. Qué interesante lo que está diciendo esta persona en la charla. No, eso no es atención plena. Atención plena es escuchar las palabras que se están diciendo. Punto. No hay juicio. Pero hay aceptación. Puede ser que empiece a haber un olor un poco desagradable, parece ser que una polilla se está quemando, digamos, en la luz y sale un olor extraño. ¡Qué olor más raro! Percibir el olor es atención plena. Uno podría decir incluso, asociarlo a, es un olor raro, ¿de acuerdo? Punto, pero solo eso. Si yo digo, qué olor más desagradable, ahí ya no es atención plena, ahí ya hay un juicio. De manera que la atención plena es atención. El objetivo inmediato de la atención plena, de las prácticas de atención plena, es que la mente atienda solo a aquello que está sucediendo en el momento y no quede apresada en las reacciones cognitivas, afectivas o corporales ante lo que está sucediendo. Porque normalmente percibimos, pero además tenemos una reacción ante eso. Me gusta, no me gusta. Me atrae, me desagrada. Quiero más de eso, no quiero. Se me aprieta la guata, se me tensó algo en los hombros. Al revés, me solté. Hay reacciones corporales, hay reacciones emocionales y hay pensamientos que tenemos. En la atención plena lo que se trata de hacer es solo percibir. Las reacciones van a venir igual, pero se trata de no quedarse atrapado en la reacción. Puedo ver cuál es mi reacción emocional, cognitiva o física, pero trato de dejarla ir. No le sigo prestando solo atención. Trato de no darle mucho asunto a la reacción cognitiva, emocional o física que esté teniendo. A grandes rasgos hay dos formas de práctica. Una que es la práctica formal, que es de 5 de la tarde a 5:30 voy a hacer la práctica y entonces me siento de una cierta manera.
Aquí puse la clásica imagen porque efectivamente vamos a ver que algunas de las prácticas de atención plena pueden hacerse con la clásica posición del loto, sentado y todo. Pero no es la única. Pero por práctica formal se entiende a tomarse un tiempo preciso en que uno dice, ahora voy a hacer tal o cual ejercicio, que hay varios, hay un cierto número de ellos, hay por lo menos 10, 15, 20, digamos, que se ocupan habitualmente. Pero también la atención plena, que en rigor, espontáneamente y naturalmente a veces tenemos atención plena. Voy manejando, y de pronto se atraviesa un cabro chico en bicicleta, lo veo, pum, reacciono de inmediato, o sea, ni siquiera alcanzo a pensar mucho, veo, percibo, actúo. En esos momentos muchas veces hay atención. Después digo, cabrón, estúpido, ¿cómo te atravesáis si hay una luz roja? En fin, ¿cómo no te fijas? Las reacciones vienen después, pero en el momento estamos en un estado de atención plena. A veces cuando se practica el deporte, estamos jugando fútbol, estamos jugando tenis, estamos absolutamente atentos a lo que está sucediendo, pero sin necesariamente ponerse a pensar. Es como que me dan un pase y ¡pum!, automáticamente doy el pase de vuelta, ni lo pienso, lo hago, ¡pum!, y con total concentración percibo detalles mínimos. Ahí hay atención plena. Estamos en la playa, hay una bonita puesta de sol, nos quedamos embelesados mirando la puesta de sol y no estamos pensando en nada. Transcurrieron 5 minutos y es como que nos salimos un poco del tiempo. Y en esos 5 minutos no pensamos en nada, solo estábamos ahí en la maravilla de ver la puesta de sol. Eso es atención plena. De manera que muchas veces tenemos pequeños episodios de segundos o de minutos de atención plena. Pero aquí se habla entonces de la práctica formal, en que deliberadamente vamos a querer cultivar este estado de atención, pero también se puede hacer cotidianamente. Manejando, puedo intentar cultivar la atención plena y es muy bueno porque voy a ir más concentrado. Por lo tanto, va a haber menor riesgo de accidente. Puede ser que yo esté caminando, voy caminando por la calle, tengo que hacer un trámite, voy por la calle y voy en un estado de atención plena. Si voy en un estado de atención plena, va a ser menos probable que me tropiece, que no vea un hoyo que hay, que me esté a punto de pasarme una luz roja. Pues voy muy atento a lo que sucede, ¿no? Voy percibiendo bien lo que está en mi entorno. Puede ser que yo haga una práctica, esto se hace formalmente, pero también puede ocurrir de manera muy cotidiana, hacer una práctica de atención plena cuando estoy almorzando, cuando me estoy tomando el desayuno, o como decía un conocido que hizo esto, decía, yo antes me duchaba y mis duchas siempre duran 10 minutos, pero antes me duchaba y pasaba 1 minuto y había salido. En realidad no había pasado 1 minuto, eran 10 minutos, pero no me daba ni cuenta. Ahora que aprendí la atención plena, cuando me ducho, me ducho. Y ahora mis duchas duran 10 minutos. Y son exquisitas. Siento el agua que me corre por el cuerpo, es una maravilla. Ahora lo único que quiero es ducharme en la mañana, 10 minutos. Claro, puede cambiar por completo la percepción de algunas cosas que todos hacemos a diario, si es que estamos en un estado de atención plena o no. Muchas veces hacemos las cosas de manera automática. Cuando las hacemos con el piloto automático, justamente lo que ahí no hay es atención plena. Bien. El tiempo siempre me pilla. Tengo algo muy, muy importante, muy interesante. De esto ya es saliéndose un poquito, haciendo un pequeño giro en lo que venía contando. Pero quiero que hagamos un ejercicio también y escuchar las preguntas de ustedes. Les voy a, muy, muy brevemente, voy a referirme a lo siguiente. Lo interesante es que en realidad esto, que dije el origen era de Kabat-Zinn, es el origen de la difusión actual. Viene de Kabat-Zinn, sin duda. Pero Kabat-Zinn había aprendido esto con monjes budistas con los que había tenido contacto, con los cuales también tuvo contacto Marshall Einstein, no con los mismos. Y la verdad es que las prácticas de atención plena que se han difundido ahora fueron tomadas directamente entonces de la tradición budista. En el budismo, algunos lo sabrán, otros tal vez no, pero es una religión que se inicia
hace 2500 años con la vida de Buda. Buda fue un personaje histórico que vivió. No sabemos casi nada de él con rigor histórico, pero está fundamentalmente la tradición, lo que ha conservado la tradición. Es una persona que vivió efectivamente por ahí por el siglo V antes de Cristo, varios siglos antes de Cristo, y aunque él no quiso fundar una religión como tal, bueno, sí se fundó la religión, él transmitió una serie de enseñanzas, típicamente las transmitió de manera oral, él no escribió nada, pero se fue recopilando con los siglos, se fueron recogiendo y poniendo por escrito las cosas que él había dicho y que él había enseñado, y entre ellas entonces prácticas de meditación y algunas que tienen la conexión directa con lo que hoy estamos llamando atención plena. De hecho, la atención plena o mindfulness en inglés es la traducción de una palabra en lengua Pali, que es la lengua más antigua en la que se registraron los textos sagrados budistas, en que se emplea la palabra sati. Y la palabra sati significa atención, significa conciencia y significa recuerdo, pero recuerdo de una manera muy particular. Es el recuerdo de que cuando me distraigo tengo que volver a prestar atención. No es otro recuerdo, es recordar que tengo que volver a la atención del instante presente. En el contexto budista original hay prácticas de atención plena que son pura atención, pero hay otras, a su vez, un buen número, que está asociado al cultivo de la benevolencia, de la paciencia, de la tolerancia y del coraje, específicamente, y otras cosas más. Esas son algunas de las más importantes. En el budismo las prácticas de atención plena son muy importantes, se realizan a diario, se realizan por años, se van combinando con algunas otras prácticas con variaciones menores, no me voy a referir a eso, pero fundamentalmente lo que se persigue con las prácticas de atención plena y meditación es el aquietamiento de la mente. No que la mente se duerma, que esté despierta, y completamente despierta, pero completamente tranquila a la vez. Y cuando eso ocurre, brotan lo que en esas palabras sánscritas está escrito ahí, pero lo que brota, y esto se sabe que ocurre eso y no otra cosa, con prácticas de muchos años en todo caso. Las personas se van volviendo más compasivas y amorosas, se van volviendo más felices y contentas, y se van volviendo más sabias. Y eso es lo que ocurre. Cualquiera que haga las prácticas budistas sistemáticamente por años, le va a empezar a ocurrir eso, lo quiera o no lo quiera. O sea, es un efecto natural e inevitable. Y si llega muy muy lejos, se puede llegar a iluminar. La iluminación tal como la entiende el budismo, que es una cosa bien particular, de la que no se habla además, porque la iluminación no es una experiencia con palabras, pero que, digamos, en nuestra tradición cristiana podría ser algo así, tiene algún parecido, podríamos decirlo, como con una unión, una comunión con lo divino. Así que tengan cuidado que en el ejercicio que vamos a hacer en 2 minutitos más, tengan cuidado, porque si llegan muy lejos en él, capaz que se ilumine. Es broma, pero es cierto, nadie se ilumina con un primer ejercicio. Esto requiere años de práctica. Pero está tomado de ahí, de manera que esto tiene implicancias, me parece a mí, muy positivas en términos de nuevas relaciones entre la ciencia y la espiritualidad. Sabemos que la ciencia y las religiones a veces no se han llevado bien a lo largo de los siglos. El caso más conocido fue Galileo Galilei, considerado muchas veces como el primer científico de la época moderna, que en 1633 fue condenado por la Iglesia porque lo que él sostenía científicamente no era avalado literalmente por la Biblia. Claro, era confundir un poco las cosas. La Biblia no es un tratado científico. Habla de otra manera, digamos, acerca del origen del mundo. No necesariamente tenía que haber un conflicto, pero lo hubo. No sé si sabrán que fue rehabilitado por el Papa Juan Pablo II recién en 1992, en un proceso que desde que se inició formalmente tomó 11 años. Se demoraron 300 años en perdonarlo, y fue formalmente perdonado, por así decir, por el Vaticano, y se dijo no hay conflicto con Galileo, Galileo está bien, la Iglesia no tiene nada contra él. Entonces,
por dar el ejemplo más conocido, pero la verdad es que hay muchos otros. Sin embargo, yo que soy una persona que está en un camino espiritual y que cree en la ciencia también, me parece que perfectamente puede haber un diálogo enriquecedor, que es lo que está ocurriendo de distintas formas, pero el mejor ejemplo de todos, a mi juicio, es del Mind and Life Institute, el Instituto de Mente y Vida, que es un instituto que desde el año 1900, la verdad es que se creó en 1990, cuando ya se habían llevado a cabo un par de los dos primeros encuentros, en que se reúne el Dalai Lama, el principal líder religioso y también político de la nación tibetana, y altos dignatarios espirituales del budismo tibetano, se reúnen por una semana normalmente o algo así, con científicos de vanguardia occidentales, con filósofos también, para tratar acerca de algún tema en particular. De manera que los monjes budistas exponen su aprendizaje y sus enseñanzas desde el punto de vista budista, y los científicos occidentales y los filósofos occidentales exponen sus hallazgos desde la ciencia o la filosofía occidental y buscan ahí una comprensión mutua. Esa comprensión mutua ha operado desde 1987, que se llevó a cabo el primer encuentro. A estas alturas van más de 30 encuentros que se han llevado a cabo. Hay 11 libros publicados, de los cuales hay 8 en castellano. Este año va a haber un encuentro por primera vez en Botsuana, en un país en África. Los primeros eran todos en la India, que es donde está la sede del gobierno tibetano, en el exilio, y en Estados Unidos muchos de ellos. En los últimos años, como esta cosa ha ido creciendo en todos los sentidos también, están queriendo ahora moverse por distintos lugares, y este año lo van a llevar a Botsuana, en que uno de los temas que van a tratar tiene que ver con la ayuda precisamente a los países más pobres en lo económico. Hubo un encuentro famoso, más famoso que los otros, que fue el del año 2000, en que se reunió Paul Ekman, que es el principal investigador en emociones, en expresión de emociones de la psicología, que previo a eso no tenía ningún interés en el budismo, era un científico muy riguroso, un científico duro, como se llama, sin ningún interés particular en la espiritualidad o en el budismo, pero como era precisamente el investigador más importante en su área, lo invitaron a este encuentro y él accedió a ir, digamos, a este encuentro. Y en ese encuentro también participó Mathieu Ricard, que era un occidental, un francés, que se hizo monje budista y tenía ya a esas alturas 30 años de prácticas como monje del budismo tibetano. Lo interesante es que él se había convertido en monje apenas terminó su doctorado en biología, 30 años antes, terminó su doctorado y se fue a Nepal para entregarse por completo al budismo tibetano, de manera que tenía entrenamiento científico. Este caballero de aquí, lo menciono porque a raíz del encuentro de Ekman con estos monjes, Ekman quedó muy sorprendido luego de esa semana porque se dio cuenta que parecía ser que los monjes tenían una serie de facultades muy poco comunes, que el común de las personas no tenían, y no era porque fueran magos o algo así, sino que tenía que ver con muchos años de prácticas espirituales que les llevaban a desarrollar capacidades especiales. Y entonces Ekman invitó en particular a Mathieu Ricard a que asistiera a algunas de las investigaciones que estaba conduciendo en ese momento. Esto fue producto de haberlo conocido y tenido ese contacto. De manera que lo invitó a algunas de estas investigaciones y se encontró con dos cosas que resultaron extraordinariamente sorprendentes para Ekman y para la ciencia en general. Y es que cuando le pidió a Mathieu Ricard que participara en unos estudios sobre el reflejo de sobresalto. El reflejo de sobresalto, como el nombre lo dice, es un reflejo, es decir, es innato, está determinado genéticamente. El reflejo de sobresalto es ese sobresalto que nos viene cuando hay ruidos inesperados. Pegamos un pequeño salto, en fin, hay reacciones corporales que son un patrón, dentro de ciertos rangos ocurre un cierto rango de respuestas físicas, y también Ekman había podido determinar que hay un cierto rango de respuestas fisiológicas internas, pero que se pueden ver, cambio de la frecuencia cardíaca, respiratoria, ese tipo de cosas. Ekman había descubierto ya que existían esos patrones de respuesta y que las personas que tenían entrenamiento en los ruidos fuertes, como policías, militares, personas que trabajaban en fábricas ruidosas, mostraban el mismo tipo de respuestas, pero más atenuada, más suave. Pero todas las personas tenían este tipo de respuestas porque es un reflejo, estaba determinado de manera innata. Cuando le pidió a Mathieu Ricard
que se sometiera a esta investigación. En el estado normal hubo un estímulo para provocar sobresalto y Mathieu Ricard tuvo la respuesta esperable atenuada. Cuando le pidió que hiciera una práctica de meditación, la respuesta fue extraordinariamente mínima, pequeñísima. Y Ekman ya estaba muy sorprendido. Y entonces Ricard le dijo, pero mira, le dijo, veamos qué ocurre entonces, puede ser interesante ver si es que yo hago tal práctica de meditación que es la que me conduce al estado más profundo de serenidad interior, que es una de las cosas que suele provocar la meditación. Veamos qué ocurre, dijo Ekman. Entró en ese estado, vino el estímulo de sobresalto y Ricard no tuvo ninguna respuesta. No hubo patrón de respuesta de sobresalto. Ekman no lo podía creer, pensó que las máquinas habían fallado. Lo hicieron de nuevo. No, ocurrió lo mismo. O sea, no había ningún error. Era tal el nivel de serenidad que podía alcanzar que desaparecía una respuesta de reflejo de sobresalto que está innatamente determinado. Eso es absolutamente extraordinario, digamos, desde el punto de vista humano y científico, y sin embargo es parte de la tradición de las prácticas del budismo tibetano. Después ocurrió algo parecido con el estado de bienestar. Ekman, junto con otros, había determinado también qué es lo que ocurre, cuáles son los indicadores fisiológicos cuando las personas se sienten bien, ¿no? Tenían una manera de inducir un buen estado en las personas y ven qué pasa con la presión sanguínea, etcétera, etcétera, qué ocurre con cambios microscópicos a nivel muscular, y conocía el patrón de respuesta. Y había visto que, en sencillo, el rango de respuestas iba de 1 a 3. Perfecto. Y todas las personas tenían un estado de bienestar que iba de 1 a 3. Cuando le pidió a Ricard que participara, que se conectara con un estado de bienestar vinculado a prácticas de meditación, se salió del rango, pulverizó el rango de respuestas que había. Llegó a un nivel de 4,5 que nadie había alcanzado, digamos, hasta ese momento. Eso hizo que esto terminó llegando hasta los diarios, de manera que Ricard, que se ha vuelto una figura conocida, ahora por ejemplo, cuando estuvo en Chile hace 2 años atrás, los diarios publicaban el hombre más feliz del mundo. Claro, los diarios le buscan el lado de repercusión masiva, digamos, a las investigaciones. Pero la verdad es que estos hallazgos son extraordinariamente importantes desde el punto de vista científico, tienen implicancias muy, muy grandes, entre otras para la psicología clínica. O sea, si las personas pueden llegar a inhibir un reflejo de sobresalto, entonces, ¿qué podremos hacer en el tratamiento de la ansiedad, de trastornos obsesivos y otros similares, en que es la ansiedad la que se dispara? Por ejemplo, o qué podremos conseguir en el tratamiento de personas con depresión, con desánimo, si es que se pueden alcanzar niveles de bienestar y felicidad muy, muy altos. De manera que ahí hay algo muy, muy, muy importante. A esto otro no me voy a referir, ya no tengo tiempo, solo termino diciendo algo muy interesante. Una de las últimas investigaciones en que se ha buscado el desarrollo del altruismo a través de prácticas de meditación y atención plena, que se ha hecho con niños. Se encontró que niños de 4 y 5 años, o sea, de pre-kinder, literalmente, con unos ejercicios adaptados para ello, ejercicios de 20 minutos por 8 semanas. Les podría contar varias cosas, pero por tiempo no lo voy a hacer. Voy a dar el ejemplo más ilustrativo de esa investigación, en el que al comienzo de la investigación le pedían a los niños que les pusieran unas estrellitas así de simpatía al compañero que más querían, al que menos querían, a un compañero enfermo y a la mascota del curso. Y al comienzo de la investigación, al compañero que no querían, no le ponían stickers, y el 70% de los stickers se iba al mejor amigo. Después de las 8 semanas en que se hacían ejercicios de atención plena que buscaban además desarrollar el altruismo, se encontraron que le ponían tantos stickers al compañero que más querían como al que menos querían inicialmente. No había diferencias, los repartían de manera uniforme, y eso es interesante porque los repartían de manera uniforme hacia todos. O sea, en tan solo 8 semanas, niños de 5 años podían tener una actitud mucho más favorable hacia todos por igual, sin discriminaciones ni diferencias. Sorprendente, absolutamente sorprendente. Eso de hace como un par de años atrás.
De manera que me parece que están ocurriendo algunas cosas muy interesantes en que puede haber una fecundación muy valiosa de algunas tradiciones espirituales. Casi van a creer que estoy queriendo promover el budismo. No es la idea, estoy hablando de tradiciones espirituales en general. Podría hablar de otras investigaciones de otras tradiciones religiosas, pero no viene al caso. Pero sí me parece que es muy promisorio lo que está sucediendo en términos de un nuevo diálogo entre la ciencia y la espiritualidad, y en que nos encontramos hoy en día entonces con que hay una abundantísima evidencia científica que muestra los buenos resultados de la aplicación de la atención plena, que se ha vuelto entonces una técnica a emplear por la medicina y por la psicología, que originalmente es una práctica de meditación, que viene tomada y tiene su contexto original en el budismo. Obviamente las aplicaciones son despojándolo de todo su contexto religioso, de todos los contenidos doctrinales, etcétera, etcétera. Como que se conserva simplemente el ejercicio mental en sí. Bien. Se me fue todo el tiempo, ¿no? Estamos casi en la hora, pero quiero saber si tienen al menos preguntas, alguna pregunta específica o algún comentario que quieran hacer. Si alguien desea hacer alguna pregunta, se va a ofrecer el micrófono para que se pueda escuchar bien la pregunta y la respuesta sea lo más concisa. Gracias. Bueno, felicitarlo por la exposición. En el caso personal, yo hago andinismo y me gustaría que me aclarara un poco si la meditación pasiva tiene alguna relación con la meditación activa, porque yo considero a veces que cuando yo subo al cerro y voy subiendo, aplico un poco lo que te estaba explicando en los términos de la atención plena, el mindfulness. Pero en el caso personal, llevo muchos años haciendo esto, el tema de la meditación activa, me gustaría que lo pudiera aclarar respecto a si se acerca un poco a la meditación pasiva. Sí, perdona, ¿qué le llamas meditación activa exactamente? ¿Esto de ponerse, me siento por 30 minutos a meditar? La ascensión, ¿sí? Y después, claro, uno llega a la cima. Yo soy otra persona cuando estoy arriba, cuando llego arriba. Sí. Ah, ok, sí. Sí, bueno, eso es muy interesante. Ahí hay otra cosa también que se mezcla en lo que estás diciendo, que probablemente te ayude si es que vas en un estado más o menos de atención plena, o sea, atento a lo que vas viendo, a las nubes, al sol, en fin, a las plantas, al camino. Sí, eso es atención plena, pero también probablemente vas conectado con la naturaleza y la naturaleza tiene efectos beneficiosos de por sí. Hay hay poca investigación al respecto, pero hay alguna investigación que muestra eso. Es un área en la que me hubiera encantado también poder investigar, pero no es fácil. Pero yo estoy convencido de que la naturaleza tiene buenos efectos sobre el estado de las personas. Yo creo que hay muchas experiencias de contacto con la naturaleza que son buenas, pero una de las que creo que mejores resultados tiene justamente es subir cerros. Hay algo ahí que sucede en esto de llegar arriba, además, que es una sensación de haber completado algo, de tener una vista panorámica, normalmente amplia. Hay una serie de buenos efectos, pero... A ver, lo que te puedo decir también es que si uno, esta capacidad natural de atender plenamente, porque es una capacidad natural, si todos la tenemos, ¿cuál es la diferencia con lo que yo he estado planteando? Que es cuando tú empiezas a cultivarla. Cultivarla significa que le dedicas más tiempo y por lo tanto literalmente sucede que por más tiempo que antes, que solo te ocurría de forma espontánea a veces, ahora sistemáticamente le empiezas a dedicar más tiempo en tu vida a la práctica de la atención plena. Eso es lo que tiene resultados. De hecho, se ha visto, hay evidencia bastante clara también que indica que mientras más tiempo de práctica dedicas, mejores resultados tienden a haber. Los resultados se van haciendo cada vez más profundos, más consistentes, más sólidos. Mencioné muy a la pasada, se habla de la atención plena como rasgo o como estado. Alguien que comienza a practicar consigue la atención plena como estado. Un estado que va y vuelve, va y desaparece, viene y desaparece, viene y desaparece. Pero con el tiempo normalmente significa meses o unos pocos años, el estado de atención plena viene
y ya no se va por completo, se empieza a quedar, de manera que se empieza a convertir en un rasgo duradero del comportamiento. Y eso también, hasta aquí la investigación está mostrando que tiene efectos muy distintos. O sea, una de las cosas que se está viendo ahora es meditadores que comienzan a meditar versus meditadores prolongados. Y las diferencias son gigantescas. O sea, ya hay beneficios en cualquiera que empiece a meditar, pero los meditadores prolongados son capaces de hacer algunas cosas increíbles como las que mencioné ahora. Que el resto obviamente no puede. No puede por ahora, pero si llegara a tener esa cantidad de horas de práctica, podría llegar a hacer por lo menos algunas de ellas también. Entonces, no sé exactamente qué está diferenciando entre meditación activa o pasiva. Puede ser la meditación formal, que yo decía, que es el término que se ocupa, versus la meditación cotidiana o natural, pero lo que más importa ahí es la cantidad de tiempo que le dedica. Y ahí te doy un dato. Lo que se ha visto es que normalmente lo que ya provoca efectos son 20 minutos. Basta con 20 minutos. Ahora, si es media hora o 40 minutos, mejor todavía. Si lo haces una vez a la semana, sirve. Si lo haces 3 veces a la semana, mejor aún. Y si lo haces todos los días o casi todos los días, mejor todavía. O sea, claramente hay un efecto acumulativo. ¿Sí? Tenemos tiempo para una última pregunta. Yo quiero hacer 2 preguntas. Una, ¿cuál es tu concepto de iluminación? Y la otra es si conoces a un iluminado. Ya, ahí nos fuimos a lo último que ocurre con este tipo de prácticas. Mira, yo puedo hablar acerca de algo de lo que no se puede hablar. Porque en general hay muchas historias que están recogidas en las mismas tradiciones. Es como el discípulo que creyó haberse iluminado, digamos, y entonces va donde el maestro espiritual y le dice, me iluminé. Y el maestro dice, a ver, ¿y cómo fue tu iluminación? Y le va a empezar a hablar y entonces el maestro le da un palo en la cabeza, digamos, porque la iluminación no se puede poner en palabras. Eso es lo que dice una y otra vez las distintas tradiciones. Yo no estoy iluminado precisamente, pero sí conozco, he leído, digamos, acerca de este tema. Y lo que se repite es que la iluminación tiene que ver con una experiencia radical, absolutamente transformadora, que se vive, que nunca se vive de buenas a primeras. Normalmente se vive en la medida que tú tienes todo un entrenamiento de años. Es como, lo voy a explicar de otra manera. Tú tienes que haber visto videos de Tomás González, el gran gimnasta chileno. Tú ves que el tipo hace 3 vueltas para atrás, salta para adelante, rebota de inmediato para atrás. ¿Tú puedes hacer eso? No, yo tampoco. Ahora, pero él empezó a entrenar a los 4 o 5 años. Yo conozco un tío de Tomás González. Le pregunté cuánto entrena. Me dijo, mira, cuando no tiene campeonato, entrena 3-4 horas, 5 veces en la semana. Cuando ya está a unos 4 meses del campeonato, empieza a entrenar 6 veces en la semana, 4 o 5 horas. Y cuando ya está a unas 3 semanas del campeonato, entrena todos los días. Y eso lo lleva haciendo por 20 y tantos años. Por eso es que es capaz de hacer estas cosas increíbles que los demás no podemos. Pero si tú o yo hubiéramos entrenado por 20 años, podríamos hacer cosas bien sofisticadas, quizás no al nivel de él, quizás él tiene mejor nivel que nosotros, o quizás nosotros lo hubiéramos superado si hubiéramos estado 20 años haciendo esto sistemáticamente con esa cantidad de horas. Pero a lo que voy es que hay ciertos saltos también, o sea, en esto no hay ninguna duda, digamos, de que a la iluminación no llega nadie por casualidad o habiendo meditado 1 año. O sea, parece ser que lo que menos se requiere son algo así como 10 años, lo mínimo. 10 años de práctica, no te diré que de todos los días, pero de varias veces en la semana. Mínimo 1 hora. Mínimo 1 hora al día por varias veces en la semana por unos 10 años. Antes de eso, ni tengas ninguna ilusión, digamos, de que podrías llegar a iluminarte. Ahora, lo que aparentemente ocurre es que cuando ya has fortalecido el cuerpo espiritual, cuando tu cuerpo espiritual ya está en buenas condiciones, ya está preparado, entonces puede ocurrir algo que tampoco lo manejas, no es a voluntad. A algunos les ocurre, a otros no les ocurre. La mayoría de los monjes budistas tienen un alto grado de desarrollo espiritual y pueden hacer
pueden alcanzar un estado de funcionamiento psicológico muy saludable y muy sano, pero la mayoría no se ilumina, los que se iluminan son una minoría. Y aparentemente lo que ocurre cuando se iluminan es que durante la meditación tienen un tipo de experiencia muy radical en términos de que es una vivencia absoluta, es una vivencia en que los envuelve corporalmente, es una vivencia más corporal parece ser que cognitiva o algo así. Y es transformadora porque cambia todo de ahí en adelante, es claramente un antes y un después. Pero también lo que se dice es que generalmente es una la experiencia decisiva, pero no es la única. Esa experiencia que es radical, transformadora, normalmente requiere de seguir haciendo las prácticas y luego van a venir algunas que van a ampliar, van a profundizar o van a refinar la experiencia de iluminación anterior. Lo que yo sí te puedo decir también, por lo que he leído, por lo que conozco, son, de nuevo, como algunos de los efectos psicológicos que están asociados y que tienen que ver con que las personas se vuelven extraordinariamente serenas, muestran aparentemente un estado de bienestar perdurable, absolutamente perdurable. O sea, puedes estar en medio de una inundación y la persona va a estar atenta y tratando de escapar de la inundación y de ayudar a otro, porque hay una conducta muy altruista que se manifiesta también, pero incluso va a poder decir, ¡qué maravilla! Esa nube preciosa. Bueno, y va a seguir haciendo lo que tiene que hacer. O sea, no se pierde la capacidad de bienestar, de disfrutar, incluso en medio de situaciones muy, muy difíciles. Y parece ser que ocurren algunas otras cosas, como que se manifiestan algunos fenómenos paranormales, las personas pueden empezar a tener experiencias telepáticas, cosas de ese tipo. Ahora, eso te lo estoy diciendo no por alguna investigación científica que se haya hecho con iluminados, que no conozco, espero que en algún momento se haga, ojalá pronto, porque sería seguramente también muy interesante desde el punto de vista científico, pero te lo digo porque he leído reportes dentro de las propias tradiciones y se repiten ese tipo de cosas. Eso. Encantado me quedaría, pero estamos en el tiempo, así que me parece que tenemos que llegar hasta aquí. Espero que les haya resultado interesante y a ver si se acercan. Ya no alcanzamos, lamentablemente no alcanzamos. Pero se pueden ir, les di todas las claves, pueden salir de aquí caminando, muy atentos al camino cuando salgan. Y con esta última respuesta del académico señor Mauricio Cerda, agradecemos a nuestros invitados y especialmente a todos quienes nos acompañan hoy por la confianza de aceptar la invitación de contribuir a incrementar la formación y desarrollo humano de profesionales académicos, estudiantes y público en general. Antes de concluir este encuentro, queremos agradecer su asistencia y los dejamos cordialmente invitados a la próxima conferencia. Dios ha muerto, análisis psicosocial de la relación entre religión y secularización en la sociedad contemporánea, que se realizará el 30 de agosto en este mismo lugar y a esta misma hora, dictada por el académico del Departamento de Psicología de la Universidad de La Serena, señor Francisco Donoso Maluf. Muchas gracias y muy buenas tardes.